Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. Feliz San Valentín. Hace unos días le pregunté a las personas en Twitter qué película de amor les había gustado más que ninguna otra y recibí varias respuestas, pero la que más se ha repetido es About Time. Entré a Netflix y veo que la película está protagonizada por Rachel McAdams, así que no necesito ni siquiera verla, probablemente sea la mejor película romántica que exista. Así que, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo video del canal. Claramente nadie se rió de ese chiste, así que vamos a ver About Time. Qué lindo el sonido de la playa. First there was me. Too tall, too skinny, too orange. No matter what the weather. And every Friday ¡Ay, evening, qué bueno! Ser millonario. no matter what the weather. ¡Wow! Muy 2007 esto. Está muy fuerte la música para que estén todos hablando y nadie esté bailando. ¿Ahí ese era el de Skins? Vean Skins. Quizás su era no fue la mejor, pero termina siendo muy divertida al final. Dentro de todo. Guay. No, ¿cómo vas a tener un póster de Amelie, boludo? Soy yo. Tengo un cuadro ahí atrás. When you're ready, it's all very mysterious. Right. ¿The talk? This is going to sound strange. Be prepared for strangeness, but the men in the family can travel in time. Pensé que le iba a hablar sobre el uso de preservativos. I can only go to places where I actually was. Remember, I can't kill Hitler or... If it's true, which it isn't. Although it is. Although it isn't, obviously. But if it was, which it's not. Which it is. Which it... Ay, qué hermoso este acento. Me va a costar mucho ver esta película. Then you clench your fists like this. Think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. Va a conocer a una mujer, la va a cagar muy mal y va a volver hacia atrás para tratar de arreglarlo. No puedo ver ese póster de Amelie. Ok, la música está sonando. La ropa se cambió. Me interesan mucho las reglas también del viaje en el tiempo. Ay, está re contenta. El tema es que no puede ir hacia el futuro, así que va a tener que volver a vivir todo otra vez. ¿O no? Whistle. Strange. And what about the whole butterfly effect thing? What can I say? We don't seem to have messed up civilization. Ok. It would be just great if it could help me get a girlfriend. Wow. Cousin of Kit Kat's handsome but nasty boyfriend Jimmy. Margot She was Robbie. staying 2 whole Okay. months. Will you do my back? Absolutely. Very keen. Yes. No! No. To the closet. To the closet. Will you do my back? Oh, Sure. yes. Just give us a sec. Okay. Have you enjoyed having Charlotte here all summer, Tim? Yay. Yep. Qué mujer perfecta es Margot Robbie. ¿Vas a empezar el verano otra vez? Qué difícil para una película hacer esto, ¿eh? Y no tenderse a transformarse en algo repetitivo. Vamos a ver cómo lo manejan. It's not going to be about love, is it? Love? And tell you must treat me like your sister. And not be stupid. Ok. I just made a total fool of myself and you're actually going to ask me for late nights. Understood. No. No, it was the love thing. Well, it's a shame you left it to the last Yes. night. You should have tried creeping along the corridor while we still had time. Ok. Okay, the last night was a bad idea. Very bad. Anotado. Obviously, this was going to happen because you're a goddess with that face and that hair, and even if you had absolutely no hair, because of some bizarre medical reason, I'd still adore you. Oh. Try me on the last night. See what happens then, shall we? It's exciting.
right. Pero es con otro peso el próximo Last Night. Porque ella te lo dijo. Aunque puede ser que sea la misma respuesta al final. ¿Fue la misma Big respuesta? lesson number one. Sí. I caught the train to London in search of a future and a girlfriend. También es interesante la voz en off. Tiene que haber una respuesta para la voz en off. But eventually you'd realize that she's the best human being in the world. Which is why she left me. Claramente íbamos hacia allá. That is my daughter. Have sex with her if you like. Apparently everyone else. Uy. Hi. Hi. ¡Ay! Rachel McAdams. Mary's my mother's name, actually. Oh, does it suit her? Sort of. In fact, I almost wore one of her dresses here tonight. You? No, that looked terrible on me. Tiene buena respuesta. It's here. Qué divertido esto. Oh my God, what was Muy. Oh. My eye. We've got to rush, but help me find a cab and I might give you my number. Uy, Vanessa Kirby. Vanessa Rubia es Vanessa. I thought this phone was old and shit. But suddenly it's my most valuable possession. ¡Ay! It's the Titanic of play openings, but with no survivors. No women, no children. Not even Kate Winslet. All dead. I'll see what I can do. What does that mean? What are you going to do? Ring up every critic in London and offer them a Uy. blowjob if they... No. Pero la noche que acabas de tener con esta chica. Estúpido, no. Pero arruinó la cita, es un idiota. I regard today's proceedings with the utmost gravity. Nevertheless, Es que no. She's gone. Y sí, hermano. Y ahora todo va a ser horrible. Ay. Por buen tipo le pasó esto. Harry Chapman found guilty of genius. Eso es una crítica. Qué buena idea para hacer el paso del tiempo con esta canción. It's her. Pero ¿cómo haces para empezar a hablarle? ¿Tienes un plan? No, pero puede ser todo muy creepy. No. Hi. Hi. No te conoce. It's so good to see you. She doesn't know you. We've never met Exacto. before. Sorry, I think you've mistaken me for someone else. No. Yes, yes, your- I did. No. Your name's No. No, don't do that. My mum's called. Ah! I look like your mother. No. Get out. You're much prettier. Better face. Always. I didn't know. No, pero tampoco. Sorry, it's me again. But I just wondered if I could No. walk around with you for a while. Because my sister Kit Kat is about to leave. I think we should probably say no. Oh no, yes, but on the other hand, he's got a quite nice smile and sort of fun hair. One, a lunatic. Yeah. No, Two, a fringe fetishist. I'm just Kate Moss's #1 male fan. Do you agree that the magic of her lies in her history? The informality of the early shots compared to this stuff, so that cheeky, normal, naked girl on the beach? Yes. Couldn't have put it better myself. That's absolutely it. I agree with that profoundly. Ok. Funcionaba. Well, it was only a week ago, actually. It's all been a bit of a whirlwind, isn't it, Poochie Face? Well, I'm gonna have to teach you what you can and can't say. No Poochie Face. Come on then. More details. about- No. Ay, por favor, me pone muy nervioso esto. Yeah, which is where though? That's the question, isn't it? What are you, a detective? I am. No, sorry, I've just got a very visual imagination. I like to imagine stuff completely. Your face tells me that you're finding this party to be a living hell. So, I just wondered if you might come and have a bite to eat with me instead. Oh, that's so great. It's like someone asking, what do you do for a living? I breathe. I'm a breather. I get paid for breathing.
How did you get that job? Okay, smartass. But when you're doing normal reading, is it ruined because it's your job? You know, like prostitutes, I always worry that when they stop being prostitutes that they can't enjoy sex anymore. You always worry about that? No, I sometimes. Good, okay, because... Es medio passive aggressive él, ¿no? Would you like to walk me to my car? Yes. ¿Lo guarda en la casa, el auto? Just such a long way to your car. Oh, yeah, well, my car's actually parked outside my house. I got a lift to the party. Es una buena distancia para un beso. Bien. And then in a minute you can come in and take Oh, okay. I thought it was pretty lovely. Right, no, it was really lovely. Some people make a real mess of it the first time. Could you give me one second? Why? Best night of my entire life. Now I've got a suspicion I'm going to have the best sleep of my entire life. Qué hermoso ese vestido. Está bueno el uso de la música en esta película. No es solo música, está tratando de decir algo. Me pregunto cuándo va a fallar todo. Are we having sex? But not oral. I wasn't going to mention oral. Okay, good, don't. How did you think that was going to come up? Oh, well, that would be quite difficult because Tim actually Uy, lives here. With you. Yes. Yeah, but no oral sex, I promise you. Excuse me. Charlotte's rejection of me was one of those moments, but now I know she's got a girlfriend. she's Well, that's girlfriend. a huge burden suddenly lifted off my Because- mind. I can be a confident heterosexual all over again. What? Solo es una mujer You think I'm gay? que es amiga. Of No. course not. No. So if you say that Tina's your girlfriend, people will assume that you're gay. I am gay. Are you? Do you have a problem with that? Sorry, this is my girlfriend Tina. No. Hello, Tina. Stop. At you. If we could travel back in time, maybe I wouldn't have said no. No seas estúpido, por favor te lo pido. Well, here we are. Bye. Bye. No, no. It's a lot nicer. I've got to get back because there's something very important that I have to do right now. ¿Se dio cuenta que se quiere casar con su novia? Guy with important question. Are you on your knees? On his knees. I think I'll go for yes. Ay, qué lindo, ya no lo odio más. With lots of people around. Hate other people. Same. I'm just going to turn off the radio. Hay gente, ¿no? Thanks, guys. Sorry, she's a bit tired. So, life in London. Hard. Ay, me pone triste ella. By the way, the wedding will be quite soon. Because we're having a... Oh. I will take off one item of clothing for every decision you make. Ok. Okay. You have my... ¿Cuánta ropa se puede poner una persona? Porque hay trampa ahí. Oh my God. Good. Who should Ah, pero this be? tendría que haberlo planeado más. And the massive unibrow. ¿Quién es este? ¿Cristiano Ronaldo? Ay, qué hermosa que está, aparte de rojo, diosa. Me gusta la onda de esta boda. Es como que están todos como muy normal. No es tan súper elegante. Oh. Estoy muy preocupado por Vanessa. You're the man with the worst haircut, but the best bride in the room. Ladies and gentlemen, Tim and Mary. Siempre fue la mejor opción. I'll do what I want to do, young man. Will you excuse me for just one moment? Es verdad que él también puede. I've only loved 3 men in my life.
My dad was a frosty bugger, so that only leaves dear Uncle Desmond and this young man here. I'd only give one piece of advice. We're all quite similar in the end. We all get old and tell the same tales too many times. But try and marry someone kind. But I am very proud to be the father of my son. Estuve todo el discurso preocupado porque temía que le agarre un ataque al corazón. Time travel seems almost unnecessary. Until... Because every detail of life is so delightful. We had an argument this morning over nothing, but she'd been drinking, so... Real troubles in your life will always be things that never crossed your worried mind. We had a fight. And Bueno, está viva. maybe I wasn't completely sober. Or I had to pick up Kid. I thought she was gonna drive herself. Turns out she couldn't. She okay? Later. Every family has, like, someone who falls, who doesn't make the grade, who stumbles. I love it when you're funny. Grab my hand. Esto se puede. Ok. And this is what I should have done right at the start. Happy New Year, everybody. Since it occurred to me that I might lose you. Ay, pero por ahí perdió todo el resto. JJ? Yes. And, he's adorable. Oh my god. Y si hay otra persona, acabas de tener una hija. No va a estar ella. No, todo esto salió muy mal. Food shoved into your mouth. Ese boy. I can't go back past the birth again, can I? No, I should have mentioned that. You're okay till it comes out. Decidió que ella choque, que viva con las consecuencias de eso. Total, está bien, está lastimada. We're not leaving this room until we find a way of making sure this never happens again. I have to leave Jimmy, don't I? How about this? It's gorgeous. Job done. No, take it seriously. It's... She looks amazing. I don't know. Okay. It's not too resty. No. El primero. Heels, I look like a prostitute. Well, not high heels then. No. Pero es feo Now aparte. that I like. No, I'm just picking up the dress that this goes under. Oh boy. This one? Not bad. Or this one? Trick question, isn't it? Same dress. No! She looks old with that one. Yeah, it's fabulous. Really? El primero. Okay, great. Good. How about the blue one? Yes. Blue one. Yeah. Yeah. Yes. I think I like the blue one. Yeah. Yeah. Okay, let's go with this Es one. then. perfecto. Look amazing. What happened? No, it's okay. We'll come straight down. ¿El padre le pasó algo? Your father, I think, is not so well. Cancer. Yes. I'm very unhappy about it, Tim. That was the best day of my life. So this is probably the worst. It may have been the smoking, but I couldn't undo that as it was before you were all born. And anyway, your mother definitely wouldn't have gone out with me if I hadn't been such a sexy smoker. Oh, go on. Tell me. Creamos 1.000.000 de líneas temporales. No me hagas esto. Part one of the two-part plan was that I should just get on with ordinary life, living it day by day like anyone else. Tough day. But then came part two of Dad's plan. He told me to live every day again. The first time with all the tensions and worries that stop us noticing how sweet the world can be. But the second time, noticing. Okay, Dad. Es lindo ese mensaje sobre poder disfrutar el alrededor y no vivir la vida tan apurada. Ah, ¿va a ir a la última vez que lo vio? This is so brilliant. Dickens is so good on actual jokes, actual
gags. Where have you come from? Oh, okay. Big day. Thanks for dropping in. Can I just read you this one bit? Please. Read away. I've got lots of time. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my... To the future meant saying goodbye to my dad. Es verdad. Forever. Why don't we wait a bit? How about now? Or now? Ay, hacelo por ella. Ámense. Es difícil. Pero... Yeah. Yeah. You finally got good. What's my prize, apart from the Olympic gold medal, of course? A kiss. I get you. This is it, then? The baby is completely on the way. Qué lindo poder tener esta oportunidad. And we've got used to Kit Kat being happy again. And then we got used to her being a mum. Albeit not a very good or even safe one. The truth is, I now don't travel back at all. Not even for the day. I just try to live every day as if I've deliberately come back to this one day. As if it was the full, final day of my extraordinary, ordinary life. Obviamente está muy lindo el mensaje, pero tuviste la oportunidad de viajar en el tiempo para conocer a Rachel McAdams. Así que así cualquiera llega a esa realización. Pero para nosotros los mortales que no tenemos la posibilidad de poder hacer estas cosas, tratemos de vivir la vida. No solo transitarla, sino vivirla y disfrutarla. Me gustó mucho. Honestamente no vi muchas películas de amor porque... no sé. Es más, creo que vi... me parece que Amélie se puede considerar una película de amor. Ah, vi una que me gusta mucho, que actúa la mujer esta que es preciosa. La esposa de... ay, no me sale el nombre. Lively. La esposa de... este chabón. ¿Cómo se llama? Deadpool. Bueno, la esposa de Deadpool actúa en esta película que se llama como El secreto de Adelaide, algo así, que es una mujer que vive para siempre y realmente me gustó mucho. Bueno, hablamos un poquito de la película, pero así cosas que me gustaron mucho fue, por ejemplo, el detalle de la cámara en mano. Siento que la cámara en mano es un recurso bastante insoportable y que... además, agregarle la voz en off también es un problema. Me parece que lo que estaba tratando de hacer el director es poder meternos ahí en la historia, hacernos más testigos, y lo que hace la cámara en mano es hacer todo más personal. Entonces, como él estaba contando esta historia, uno siempre pensaba que por ahí la historia se la estaba contando a sus hijos, y quizás puede ser la posibilidad, pero mediante el montaje lo que nos da a entender es que nos está contando a nosotros lo que le pasó, y que entonces... está buenísimo que nosotros seamos testigos de todo lo que está sucediendo con una cámara en mano bastante molesta, porque realmente te lleva a lo personal de lo que es la historia. Después, me gustó mucho también el uso de la música. Llegó un punto de la película que le perdí el rastro, pero qué sé yo, hasta il volo, ponele, que significa el vuelo en italiano, estoy casi seguro, tendría que ver con eso. Nada, las cosas salieron todas volando, el paso del tiempo con la canción de The Cure, no me acuerdo qué otras canciones sonaron, pero en cada canción como que se estaba tratando de decir algo más de la situación que, por ejemplo, ellos estaban viviendo, y me parece que eso está bueno. How long can I love you? No sé, Will I Love You. Lo anoté acá y yo imagino que es la letra de alguna canción y es el momento en el que ellos están empezando la relación y están empezando a avanzar en esa relación.
Segundo tema que me gustó mucho es que la película no fue constantemente una película romántica. O sea, empezó como una película de un chico conoce a una chica y hace lo imposible para poder enamorarse de esa chica. En movimientos bastante extraños, pero bueno, al final del día el chabón era un buen pibe y por suerte salieron las cosas bien, pero si alguien que quizás no es bueno tuviese ese superpoder, sería un problema. Pero bueno, por suerte él es una buena persona que logró la posibilidad de viajar en el tiempo y solucionar todas las cosas que quería solucionar para poder ser feliz, y lo logró. En la mitad de la película las cosas cambian, porque si bien la relación de ellos fue importante, empezó a pasar a un segundo plano. Ellos fueron teniendo hijos y obviamente la marca del tercer hijo es cuando él tiene que definir si seguir viviendo esos recuerdos o ir hacia adelante, y que es algo que él logró hacer, y que me parece hermoso también el detalle de poder viajar en el tiempo a despedirte de tu padre, sabiendo además también que su padre es consciente de lo que está sucediendo y pudiendo generar esta relación entre ellos y este último salto en el que los dos disfrutaron esta posibilidad de estar juntos. No soy muy fan de la muerte, honestamente. Estoy teniendo bastantes dramas con lidiar con la muerte y con la idea de que la gente envejezca. Y qué sé yo, mis padres son jóvenes todavía, pero o sea, siempre me asustó el hecho de que van pasando los años y hay muchas chances de que en algún momento todas estas cosas pasen. Entonces es como que conectarme con estas cosas me hace muy mal. Si alguna vez vieron la reacción, por ejemplo, del episodio de Buffy, ese episodio, probablemente me vieron llorando constantemente, y viene de la mano de ese tipo de relación que tengo yo con la muerte. Así que honestamente no me gusta mucho todo eso, porque realmente me hace bastante mal, porque es algo que yo todavía no pude aprender a lidiar con, sabiendo que es algo que va a suceder. Es como que por mí, si pudiésemos alejar eso para siempre, sería lo mejor. Pero bueno, no se puede, la vida es una y hay que vivirla, y creo que es el mensaje de esta película. Creo que es muy importante el último tramo con todo lo que tiene que ver con la relación con la hermana, lo que tiene que ver con la relación con el padre, y sabiendo que ellos tampoco pueden jugar a ser dioses. O sea, él tuvo la posibilidad de viajar en el tiempo y cambiar todo, pero bueno, cuando vio que había cambiado el género de su hijo, se dio cuenta que había desaparecido su hija, la hija a la cual tanto amaba. Entonces él decidió viajar otra vez en el tiempo, arruinando supuestamente la vida de su hermana, pero haciéndole a ella posible la posibilidad de crecer y transformarse en la persona que es. Desde ese punto de vista está buenísimo. Obviamente hay que tener en cuenta que, como les dije durante la reacción, él tuvo la suerte de poder viajar en el tiempo y hacer diferentes cuestiones. Después de viajar en el tiempo y arreglar su vida para que las cosas sean lo más perfectas posible, se dio cuenta que necesitaba aprender a vivir la vida, y probablemente lo haya hecho. Obviamente hay muchas chances de que hayan pasado o no cosas malas que le hagan a él quizás querer volver a viajar en el tiempo para solucionar algún pequeño problema, pero honestamente no importa, porque la historia termina acá y la enseñanza de él es que está aprendiendo a vivir la vida, aprendiendo a disfrutarla y sabiendo que bueno, la vida es parte de ella. Así que me gustó mucho cómo se cambió desde esta historia de amor a esta historia de amor pero más familiar, esta historia de amor pero más sobre amor a la vida. Y nada, está bueno, realmente está bueno ese giro, porque es como que si vieron la reacción, durante toda la reacción estuve preguntándome cuánto falta para que las cosas se arruinen, cuánto falta para que se dé cuenta de lo que está sucediendo, cuánto falta, y la realidad es que no faltaba, porque jamás iba a suceder eso. Entonces, desde ese punto me alegra mucho, y que me alegra mucho que hayamos cambiado como la dirección de la película. Así que me voy a ir, me gustó mucho About Time, y es realmente una gran película de amor. No sé si es la mejor, honestamente a mí me pasa que Amélie es probablemente mi película preferida. O sea, tengo dos películas preferidas. Una es Amélie y la otra es Fight Club. Creo que en dos diferentes términos, ¿no? O sea, Fight Club es la película que me hizo a mí querer escribir. Amélie es la película que me hizo a mí querer vivir. Así que es como que desde esos puntos, y obviamente de a poquito, o sea, no sé si de a poquito o si ya realmente está también Arrival ahí entrando en ese como círculo hermoso de películas perfectas. Pero nada, probablemente sí, se puede decir hoy en día. Si me preguntan cuál es tu película preferida, Amélie, Fight Club, Arrival. Arrival tiene una combinación de las dos.
Si quieren un día hacemos una tesis explicando por qué Rival tiene una combinación de Amélie y una combinación de Fight Club. Así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Si están solos en San Valentín, no hay problema, no pasa nada. Mañana pueden estar con otra persona y es así que se termina. No es necesario. No es necesario, chicos. No es necesario. Disfruten. Vivan. Nos vemos la próxima. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y esperemos que las películas empiecen a salir con más fluidez. Ya tengo 3 grabadas. O 4. Pero bueno, es más complicado lo de las películas por los copyrights. Pero algún día van a llegar.